En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Adelante y a la perfección. Bienvenidos a su programa, Gloria al Señor, de todos los lunes, en este mismo horario. Gloria al Señor Jesucristo, 8 de la noche, hora de Alberta, Canadá. Tenemos 3 panelistas en este programa, Gloria al Señor Jesús, deseando que sea de gran bendición para su vida y su crecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Así que sin más, bienvenidos todos. Le invitamos, por favor, comparta con sus amigos, a todos los que se conecten, le agradezco. Vamos a compartir así sea con 5 personas para que este mensaje adelante y a la perfección, gloria al Señor, pueda llegar a muchas almas y pueda tener un impacto especial en sus vidas. Adelante a la perfección con nosotros, nuestros panelistas de esta noche. Adelante, mis hermanos, Dios me les bendiga y bienvenidos. Gloria a Dios, a su nombre la gloria. Esta noche le damos la bienvenida una vez más a los hermanos que se encuentran ya conectados con nosotros desde la hermosa ciudad. Nosotros estamos aquí en Saskatoon, Canadá, y también nuestro hermano pastor Oscar Cabrera se encuentra también allá en la ciudad de Calgary, Alberta, y también estará acompañando nuestro hermano pastor Marbel Abeldaño de Chiapas, México. Hermano, tenemos nuevamente este lunes dándole la bienvenida, reconectándonos nuevamente con este tema tan importante que tenemos de adelante a la perfección. Un saludo a todos los hermanos en todo Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Nicaragua, los hermanos de Ecuador, de Venezuela, que acaba de participar mi hermano en su momento, del Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de España, de Italia, de Grecia, y donde quiera, hermano, que nos sintonicen a través de este canal. Dios les bendiga. Nuevamente retomando, hermano, la enseñanza de Hebreos capítulo 6, versículo 1, 2, donde la palabra de Dios nos enseña, hermano, que tenemos que ir adelante, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, ir adelante a la perfección. Y este es nuestro tema tan importante. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, yo todas las noches estoy conectado a diferentes radiodifusoras y casi la mayoría de enseñanzas, hermano, giran alrededor, hermano, de lo que es la preparación de un creyente, del oyente. También hay temas muy importantes donde el Señor, hermano, usa, hermanos, teología en lenguas, hermano, interpretaciones muy confusas donde Dios les da gracia. Hermano, y queremos tomar esto, ¿verdad?, con mucho respeto para todos aquellos que conocen de la palabra de Dios. Nuestro afán, nuestro deseo, hermano, es ir a la perfección juntamente con ustedes, como dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, bien coordinado, dice la palabra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Esto es nuestro deseo, hermano. Si usted ya se bautizó, si usted, hermanos, es un creyente de años, qué bueno. Pero esto es importante, hermano, porque hay partes importantes en la palabra de Dios donde quedaron, hermano, ahora sí que no explicadas a fondo. Entonces, queremos retomar esto, hermano, para los hermanos oyentes, o si usted, hermano, se quiere capacitar más para tener versículos de apoyo, de refuerzo, para que usted pueda ministrar a otras personas o aún ahí en la propia congregación, hermano, esto es importante en el nombre de Jesús. Repito, tomamos, hermano, Efesios capítulo 6, hermano, donde nos habla, hermano, sobre el fundamento de arrepentimiento, donde nos habla sobre la fe de Dios, donde nos habla, hermano, aleluya, sobre la doctrina de bautismos, nos habla de la imposición de manos, nos habla de la resurrección de los muertos y también del juicio eterno. Esto, hermano, es un tipo de esqueleto, es un tipo, hermano, fundamento que el apóstol Pablo, hermano, en la enseñanza me parece a mí tan tremenda que poco a poco vamos a ir desglosando y se va a dar cuenta de la importancia que tenemos, hermano, de adentrarnos, de edificarnos, de crecer espiritualmente en sabiduría y en ciencia con la palabra de Dios. Bien, amados hermanos,
Yo inicio en esta hermosa noche para todos aquellos que nos están escuchando, hermano. Nuestro tema, ¿verdad? Es, aleluya, el tema de fundamento de arrepentimiento. El fundamento de arrepentimiento tiene varias áreas, hermano, que podemos tocar nosotros, pero vamos a tratar de centralizarnos en la palabra de Dios. ¿Qué tan importante, hermano, es el tema del arrepentimiento? Para mí me parece tan importante, hermano, que quiero ir con usted a la palabra de Dios para que toquemos 3 o 4 versículos y enseguida nuestros hermanos pastores, nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Abeldaño, hermano, continúen con la actividad de la enseñanza. Mire, después que el Señor Jesucristo, hermano, aleluya, fue anunciado por Juan el Bautista como el mensajero, hermano, para abrir el camino al Señor Jesucristo. Él vino predicando, hermano, Juan el Bautista vino predicando, aleluya, ya en Lucas capítulo 3, aleluya, en el nombre de Jesús. En versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, Juan el Bautista, hermano, se centraba en ese mensaje, hermano, que Dios, aleluya, le enseñó, hermano, de una manera central, que las personas escucharan, hermano, que para volver a entrar, hermano, a esa esfera espiritual, a ese llamado espiritual que estaba haciendo, hermano, Juan el Bautista como precursor, hermano, de la palabra y del advenimiento del Señor Jesucristo, era el arrepentimiento y el bautismo, hermano, que era para el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios más enseguida, ahí en Lucas capítulo 3, versículo 7, que las multitudes se salían para ser bautizadas, pero hermano, cuando Juan el Bautista los miró, no les dijo bienvenidos sean, sino hermano que Dios conocía el corazón de ellos y a través de esas palabras tan duras de Juan el Bautista, les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces la gente se quedaba pasmada, se quedaba, hermano, estática, y Juan el Bautista, hermano, les empieza a decir, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermano, Juan el Bautista no se andaba a tientas, hermano, sino que, hermano, hablaba a las personas porque sabía, hermano, que esa generación estaba totalmente dañada, hermano. Acuérdese usted que hubo 400 años de oscuridad, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del último libro, hermano, al principio del ministerio de Juan, hermano, y la introducción de Jesús, hermano, a la vida, hermano, al ministerio. La gente estaba tan desordenada, hermano, que hacían cosas, hermano, totalmente fuera de orden. Y muchos de ellos, hermano, dice la enseñanza más abajo, en el versículo 10, Lucas capítulo 3, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? O sea, ellos querían preguntar a Juan, hermano, ¿qué hacemos pues para arrepentirnos? Y no solamente, hermano, es lo interno, sino también lo externo. El fruto, hermano, se mira también en la obra, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo ofrecemos, hermano, aleluya, nuestra vida, aleluya, de arrepentimiento interior hacia lo exterior. Y Juan el Bautista le decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer, haga lo mismo. Dice la palabra de Dios que vinieron los publicanos, aleluya, y también le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados? Y entonces Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. Y también unos soldados le preguntaron también lo mismo, y él les dijo, no extorsionáis ni hagas calumnia, y contentados con vuestro salario. O sea, hay 3 formas, hermano, que nos da una interpretación de que también Juan el Bautista le decía, es que lo que están haciendo ustedes físicamente todos los días está mal en contra de la voluntad de parte de Dios. Acuérdense que eran personas que creían, que sabían de Dios, pero que estaban extraviados en la forma y en la fe. Por eso Juan el Bautista, cuando viene anunciando, hermano, el evangelio de arrepentimiento, aleluya, les dijo de esta manera tan dura, generación de víboras. Una expresión muy difícil hoy en tiempo, hermano. Imagínate tú que miramos un borracho o un hermano drogadicto, una prostituta, una persona que no quiera a Dios y que le digamos tú eres una víbora, hermano, pues no va a entrar a la iglesia. Por eso es necesario enseñarles, es necesario, hermano, llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios, hermano, y hacerlos, ¿verdad? Que ellos entiendan y crezcan con el conocimiento de la palabra y ellos puedan entender que el propósito de Dios es que, hermano, Dios quiere
el arrepentimiento de los hombres, no que los hombres perezcan. Bien, hermano, me parece importante lo que le voy a comentar ahorita para que usted coteje. En el ministerio del Señor Jesucristo, vamos nuevamente a Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Jesús mismo, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escúcheme bien, hay punto y coma y dice: arrepentíos, coma, y creed en el evangelio. Esto nos lleva a entender, hermano, la preocupación del mensaje de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no entró con el libro de, hermano, de Deuteronomio, no entró con el libro del Éxodo, no entró con el libro de Levíticos, donde hay muchas leyes, hermano. No entró, hermano, con un pasaje, hermano, propio como lo hizo en otros pasajes de Lucas cuando se presentó en la sinagoga. No, hermano, cuando la primera palabra, la primera forma que encontramos aquí, hermano, la expresión del Señor Jesucristo es: arrepentíos y creed en el evangelio. Nadie puede entrar, hermano, a creer a Dios si no hay arrepentimiento en su corazón. Nadie puede dejar, hermano, la vida que lleva la vida mundana si no hay un arrepentimiento y una compunción de corazón, hermano, y eso hace que nuestras obras cambien, nuestra forma de hablar, hermano, deje palabras deshonestas, hermano, y nuestra vida, si es que traemos, hermano, máscaras, si es que traemos, hermano, dobles caras, si es que traemos, hermano, tanta mentira que el hombre, el ser humano, acarreamos. En una ocasión le comentaba a unos hermanos y le decía: imagínense usted, si cada pecado que el hombre hace en su vida, imagínense que pesara, vamos a decir, 1 kilo, cada pecado. Imagínense, hermano, en el día cuántos pecados el hombre no haríamos, hermano, y cómo caminaría el hombre con tanto peso, con tanta carga en su vida física. Si los pecados pesaran, hermano, tuviéramos toneladas de pecados. Por eso el Señor, entendiendo, hermano, que nosotros necesitamos arrepentirnos para poder despojarnos, hermano, de ese pecado, aleluya, de esas malas obras, y poder continuar para creer en el Señor Jesucristo. Cuando entramos en el creer, hermano, entramos en promesas, hermano, donde Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, y podemos, hermano, así procesar, hermano, cosas que no entendíamos anteriormente. Muchos de nosotros, hermano, venimos de una vida difícil, y cuando entendimos el mensaje de la palabra de Dios, al momento tal vez no lo entendíamos al 100%, pero había algo dentro de nosotros que anhelábamos entender, hermano, lo que Dios estaba hablando a través de nuestra vida, a través del predicador, a través de la Biblia. Y hoy entendemos, hermano, que fue un hermoso momento porque él fue llamado, el llamado divino de Dios, por la preocupación que tiene. Ahí mismo en Lucas capítulo, hermano, bendito Dios, en el capítulo último, aleluya, en el capítulo 24, hermano, después que el Señor Jesucristo se encontró con sus discípulos yendo por el camino a Maús, casi al final de la palabra, antes de que el Señor subiera, escúcheme, hermano, esto es importante porque el mismo mensaje que el escritor Marcos escribe, hermano, ahora Lucas lo habla, hermano, aleluya, como un final. Escuche: después de que fue, hermano, presenciado por todos los discípulos, hermano, el mensaje nuevamente vuelve, hermano, a ratificar el Señor la necesidad del hombre y de la mujer de encontrarse, hermano, aleluya, delante de Dios, hermano, pero para arrepentimiento. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, aleluya, en el nombre de Jesús, versículo 44, y dice la palabra de Dios: y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Para ir a la perfección, para ir a la sana doctrina, necesitamos entender, hermano, que Dios nos muestra que vamos a ir a la escritura. Toda palabra, hermano, que sale de la boca de Dios es para instrucción. Es para ir, hermano, de lo bajo a lo alto, de lo terrenal a lo espiritual. Entonces Jesús abre el entendimiento a los discípulos, versículo 46, y les dijo:
así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, subráyelo, hermano. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy en tiempo, hermano, hay muchos lugares en diferentes lenguas, Biblias ya escritas en diferente dialecto, hermano, e idioma, y la gente ya no tiene una excusa de decir que no conoce a Dios o que no ha oído de Dios. La mayoría de gente lo sabe. De esta manera entendemos, hermano, que Dios siempre ha abierto el entendimiento a los hombres, pero los hombres han hecho sordos sus oídos, hermano, y hacemos caso omiso de esas cosas. Recuerdo una parte de la historia del libro de los Hechos, en el capítulo 17, donde Pablo se encontraba, hermano, en un lugar donde ahí los atenienses, hermano, iban, hermano, en una forma muy religiosa, hermano, a buscar las imágenes, los dioses que en aquel tiempo los tenían. Dice el apóstol Pablo que entrando una vez con ellos, hermano, aleluya, les dijo, oh, varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Y viendo ahí una estatua, viendo ahí un lugar escrito al Dios no conocido, Pablo, hermano, inicia con esa enseñanza y les empieza a hablar. Me parece importante este dato para que usted vea, hermano, que Pablo, aún con el conocimiento vasto que tenía, él pudo refutarles, él pudo decirle muchas cosas, pero no, hermano, ya era un Pablo transformado, era un Pablo con el conocimiento de Dios, era un Pablo con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, este Pablo, hermano, cuando llega el momento de hablar a aquel grupo de personas que estaban, hermano, en aquel lugar donde adoraban imágenes y a los dioses, hermano, en aquel lugar llamado el Areópago, dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 17, versículo 24. Aleluya. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado de manos de hombres como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura y de arte de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es nuestro estudio. Arrepentimiento, fundamento del arrepentimiento. Ya le comenté lo que hizo Juan el Bautista. Hablaba a la gente para que se arrepintiese y que cambiara su modo de vivir. Ya le hablé de Lucas, donde el Señor Jesucristo le abre el entendimiento a los apóstoles y nuevamente ratifica aquellas palabras de Juan el Bautista. Y estamos viendo también, hermano, el hecho de esta historia de Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo, hermano, manda a aquellos hombres, vuelvo a repetir, no les habló de leyes, no les habló, hermano, de doctrinas o religiones de otra forma o manera, les habló del Dios único y verdadero, aquel Dios que creó toda carne, hermano, y que Pablo externa le dice, de alguna manera Dios no está lejos de nosotros, pero Él nos manda en todo lugar, hermano, que el hombre y la mujer que está oyendo esta enseñanza se arrepienta. Es el primer paso, hermano, para ir, hermano, aleluya, hacia una perfección espiritual. Usted no puede avanzar, yo no puedo avanzar, hermano, a ser un hombre santo o un hijo de Dios si no me arrepiento. Si mi forma de vivir, si mi forma de hablar, si mi forma de conducirme, si mi religión, como muchos se amparan bajo esa cubierta, hermano, aleluya, los llevara a decir, bueno, yo estoy contento con mi religión, yo no necesito nada. No, amado hermano. No es cuestión de que estés contento con tu religión, es como la palabra de Dios nos dice, como dije al principio, hermano, allá en Efesios
Aleluya, capítulo 2, versículo 20. Estamos y debemos estar fundamentados, hermano, en las palabras que Dios dejó, hermano, ministrando a nuestras vidas. Los apóstoles y profetas siendo la principal piedra, Jesucristo mismo, que nos invita, hermano, a crecer como un edificio bien coordinado. Y cuando yo entiendo bien coordinado, hermano, es porque va, hermano, todo unido conforme, hermano, al plan divino de parte de Dios. Y esto es, hermano, lo que Dios quiere para con nosotros. Quiero solamente tomar un poquito más, hermano, allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, para que usted entienda. Escúcheme bien. Y después vamos a pasar con mi hermano Pastor Cabrera y continuamos en el nombre de Jesús. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. No hay, hermano, una excusa que el hombre pueda decir, no conozco a Dios, no sé lo que dice Dios. No, hermano, de alguna manera toda la gente conoce y entiende, hermano, aleluya, que hay barreras que obstaculizan, que hay formas, hermano, que el hombre ha cambiado. Y este capítulo 1, versículo 18 en adelante, hermano, si usted lo lee detenidamente, se va a encontrar que el mismo hombre ha cambiado la forma y la manera, hermano, como para excusarse, buscando nuevamente deidades, dioses, paganismo. Y esto no nos va a llevar a un arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay una confesión ante el Dios verdadero. Hermano, estamos tocando el tema. Vamos a la perfección, madurez espiritual, doctrina, instrucción y advertencia, hermano, sobre la palabra que esta noche nos está llevando a entender que no tenemos que quedarnos en el punto de abajo, sino tenemos que ir creciendo a la perfección, y el arrepentimiento es de los número 1 que tenemos necesidad de entender. Hermano Pastor Cabrera, Dios lo bendiga. Esta noche le recibimos en el nombre de Jesús y tenemos un tema importante, hermano, y queremos invitarle para que usted continúe en la enseñanza en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano, bendiciones, bendiciones. Preciosa intervención la que ha tenido en estos momentos. El Señor Jesucristo me lo guarde y me lo bendiga. No se olvide que lo estamos saludando de la primera iglesia Pentecostal Unida Internacional de Calgary, Alberta. Aquí estamos siempre alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Queremos enfatizar lo que es el arrepentimiento, porque sabemos de que es algo muy importante. Si el Señor Jesucristo fue lo primero que enseñó y cuando comenzó su ministerio, también como enseñaba nuestro hermano Juan Antonio Quesada, de que no solamente el Señor Jesús, sino que también Juan el Bautista, y vamos a encontrar que no solamente Juan el Bautista, sino que también Pedro, cuando dio su primer mensaje, él dijo arrepentidos. Lo primerito que él dijo fue arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue lo primero que predicaron todos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enfatizar y sobreenfatizar lo que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque dice la palabra de Dios, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La manera de engañar es simplemente a través de la enseñanza, a través de la doctrina, ¿verdad? Muchos andan predicando un evangelio que no es evangelio realmente, que no tiene el ingrediente del arrepentimiento, ¿verdad? No lo tiene ahí, no está. Necesitamos nosotros el ingrediente del arrepentimiento para que la salvación que el Señor nos está ofreciendo venga y sea completa en nuestras vidas, ¿verdad? Primero, el arrepentimiento tenemos que tener. Voy a sobreenfatizar algo sobre lo que nuestro hermano Quesada enseñó, y pareciera contradictorio en los pasajes de la palabra de Dios que se encuentran en Marcos, el capítulo 1, versículo 4, y también en Lucas, el capítulo 3, versículo 3. Pareciera contradictorio los pasajes de la palabra de Dios aquí en este lugar. Sin embargo, nosotros, si vamos a los originales, vamos a entender que la traducción se puede traducir de dos maneras, lo cual voy a tratar en estos momentos. Por ejemplo, la palabra en Marcos, el capítulo 1, versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahora, aquí nos está casi dando a entender la palabra de Dios que cuando usted se arrepiente, simplemente sus pecados son perdonados.
Pero la Biblia no nos está enseñando eso. Tenemos que entender bien lo que la palabra de Dios está diciendo en este momento. En Lucas, el capítulo 3, versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora vamos a encontrar la traducción que podría ponerse en una forma correcta, yendo al griego original, de que la palabra para tiene doble significado. En el idioma inglés, simplemente la palabra para es into o until. Until quiere decir hasta, ¿verdad? Hasta, o sea que lo arroja para adelante, lo cual saqué la definición en el idioma inglés, ¿verdad? De que lo que significa into y until, ¿verdad? Simplemente nos da a entender, dice, y que va adelante, ¿verdad? Cuando dice into o para, into, que va adelante. O sea, que va empujando para adelante. La traducción correcta de este pasaje de la palabra del Señor, cuando dice y predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, sería hasta el perdón de pecados. Porque ciertamente el arrepentimiento no es el perdón de pecados, sino que simplemente el arrepentimiento nos va llevando o nos va empujando al perdón de pecados que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Vamos a hablar detalladamente más adelante de este tema para que usted lo entienda ampliamente. Ahora, le voy a poner un ejemplo bien sencillo de que espero que usted lo entienda, ¿verdad? Se cuenta de un padre que estaba pintando la casa. Y estaba pintando su casa. Usted sabe, aquí en Canadá uno pinta las casas y hay unas orillas, hay unas orillitas que le ponen así en la parte de arriba y en la parte de abajo que llevan otro color. El padre pues tenía los dos colores, tenía el color blanco y el color que estaba pintando la pared. Entonces viene el niño y le dice, papito, te ayudo. Usted sabe cómo son los niños. Papito, te ayudo. Entonces viene y el papá, no, hijito, no toques nada lo que está aquí. No necesito tu ayuda por el momento. Entonces viene y suena el teléfono y él se va a contestar el teléfono. Ahora, pues hoy en día nosotros yo ya no tengo teléfono de casa, ¿verdad? Pero anteriormente la gente tenía teléfono de casa, ¿verdad? Y hoy solo el celular. Pero él fue a atender el teléfono donde lo tenía, el teléfono de casa, o posiblemente pues también el celular que lo podía haber tenido en otro lugar, y se fue. Y el niño se quedó allí. El niño agarra la brocha y comienza a pintar. Y comienza a ayudarle al papá. Pintó el color donde no tenía que estar, ¿verdad? Si era blanco, él lo estaba pintando en otro color. Cuando llega el papá se pone tan furioso, ¿verdad? Y le dice, te voy a castigar, te dije que no me tocaras esa pintura, te lo dije, hijo, te lo dije, te voy a castigar. Y viene y saca el cincho para castigar a su niño. Y él le dice, papito, no, papito, por favor, papito, no me pegues, papito. Y el papá, usted sabe cómo somos los padres, ¿verdad? Que amamos a nuestros hijos, fuimos movidos a misericordia. Aquel padre fue movido a misericordia y le digo, bueno, no te voy a pegar, hijito, ¿verdad? No te voy a pegar, te voy a perdonar esta vez. Bueno, ahí en ese momento ocurre lo que es el perdón, ¿verdad? Está perdonándolo. Pero el niño, en lo que él estaba haciendo, se llenó completamente, no solamente la pared de pintura, sino que también él se llenó de pintura. El padre tenía que volver a pintar y tenía que limpiar la pintura a ese niño. Ahora, el pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas es algo que está dentro de nosotros, es una mancha. Si podríamos hablar de pintura, es una mancha que está allí de color dentro de nuestra alma que necesita ser lavada, necesita ser limpiada. Ahora, el arrepentimiento no nos va a limpiar. Así como el niño se arrepintió, pero eso no causó de que él fuera limpiado de la pintura con la cual él se había manchado, sino que después vino el papá y comenzó a limpiar a su hijo, ¿verdad? Después de que él le había perdonado la condición que él tenía, ¿verdad? O sea, le había perdonado el acto que él había hecho. Entonces, el perdón de pecados es algo diferente a lo que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento nos lleva a nosotros
a que nuestros pecados sean perdonados. Ahora vamos a ver unas escrituras en Lucas, el capítulo 24, versículo 47. Algo que el hermano Quesada leyó anteriormente. Dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre. Ahora, aquí el Señor está mandando a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Le está dando el ingrediente que ellos van a llevar para que lo compartan con las demás personas. ¿Verdad? Les dice, perdón, 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, aquí viene, el arrepentimiento y, viene separado, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Son dos cosas muy diferentes. El arrepentimiento se iba a predicar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el perdón de pecados. Lo cual nosotros vamos a encontrar al apóstol Pedro, cuando él va a predicar su primer mensaje a todo el mundo. Cuando ya él termina ese mensaje que le explica la muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo y da detalladamente los pasajes bíblicos para verificarles a este pueblo que él era el Mesías. Al final él les dice arrepentidos. Aquí viene el arrepentimiento, lo que estamos hablando. Y luego le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, miremos los dos eventos diferentes. Primero, el arrepentimiento. Después viene lo que es el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es ahí donde Dios le perdona sus pecados, pero primero tenemos que arrepentirnos, apartarnos del camino por donde nosotros venimos. Ahora nosotros, los predicadores, nosotros somos los atalayas de la iglesia. Nosotros somos los que hablamos la palabra, los que enseñamos la palabra. Tenemos que enseñar a todo el mundo que tiene que arrepentirse. Pareciera un mensaje negativo. Pareciera que nosotros fuéramos personas negativas al hablar del arrepentimiento. Porque cuando hablamos del arrepentimiento, la persona se pregunta, ¿arrepentirme? ¿Y qué he hecho malo? ¿Cuál es lo malo que he hecho? ¿Verdad? Cuando alguien le dice arrepiéntase. Además de eso, nosotros no vamos a ir solamente a decirle arrepiéntase, sino que le vamos a enseñar la palabra de Dios para que la persona comprenda por qué tiene que arrepentirse o de qué tiene que arrepentirse. Ahora, en Ezequiel, el capítulo 3, versículo 17, nos enseña la palabra de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La amonestación del evangelio va a traer arrepentimiento, por seguro, por seguro. Algo de que enfatizo en la iglesia, en muchas ocasiones, casi siempre enfatizo en la iglesia, de que si Dios no ha hablado a nuestros corazones para que nosotros mejoremos nuestro estilo de vida y nuestro caminar con Dios, si Dios no ha hablado en esa iglesia, Dios no está allí en esa iglesia. Pero si Dios te está hablando, y Dios de alguna manera está llegando a tu corazón y te está mostrando las áreas de tu vida donde tú tienes que cambiar o, entre paréntesis, arrepentirte, Dios está en ese lugar, porque Dios te está hablando, Dios te está señalando. Ahora, en Ezequiel, el Señor está aquí exhortando a Ezequiel, al profeta, que lo ha puesto como atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Wow, ¿verdad? Bueno, negativo, ¿verdad? Oh, no, solo tenemos que hablar de amor, ¿verdad? Entre paréntesis, no importa, como dijo nuestro hermano, el estilo de vida que lleve, no importa tu fornicación, no importa tu adulterio, no importa tu desobediencia, no importa tu rebeldía, no importa cómo tú te comportes dentro de la obra de Dios. Pero para Dios sí es importante. Para Dios sí, porque Dios tenía un pueblo que se había rebelado contra él y él le estaba dando la palabra a Ezequiel para que él la predicara y la enseñara a este pueblo rebelde. Ahora dice la Biblia, y los amonestaré de mi parte, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino. O sea, de que se arrepienta simplemente. Nosotros somos puestos para enseñar la palabra.
¿verdad? Para que la palabra llegue allí a tu corazoncito y la palabra llegue y moldee tu caminar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces va a doler la palabra. El Señor dice amonestar, dice amonéstalos, háblale la palabra, enséñale lo que yo te he enseñado, lo que yo te he hablado. Y hay tanto en la palabra del Señor que nos indica cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser como cristianos. ¿Sabía usted que la palabra cristiano solo se encuentra 3 veces en la Biblia? Sí, son 3 veces. Pero Dios nos amonesta a nosotros. Y, pastor, Dios va a pedir cuenta a usted si usted no está enseñando la palabra tal y como tiene que ser enseñada. Usted tiene que enseñar la palabra. ¿No? Óigame, por favor, no tenemos nosotros que agachar la cabeza para enseñar la palabra. La palabra va a traer arrepentimiento. Aquella unción de la palabra va a llegar al corazón y va a penetrar hasta lo más profundo del corazón. Y las personas dicen, ¿quién le dijo? O cómo se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta de mi vida si es privada? ¿Cómo se dio cuenta este hombre? Es Dios hablando al corazón, Dios llegando, Dios en su amor, en su infinito amor, llevándonos a un arrepentimiento para un mejor estilo de vida, para que nosotros podamos ser cristianos verdaderamente. Preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Preciosa palabra de Dios, precioso es el Señor. Vamos a dar oportunidad a nuestro hermano si ya está aquí. No está aquí, si no puedo continuar, no sé, hermano Antonio Quesada, ¿cómo estamos? 5 puntos, hermano, y si no entra el hermano Marvel, cierra usted. De acuerdo. Hay una enseñanza muy hermosa, hermano, también ahí en el plan de salvación. Hermano, mucha gente, mucha iglesia hoy en tiempo moderna, hermano, hace que la gente confiese solamente, como dice Romanos ahí en capítulo 10, hermano, que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, ya eres salvo. Mucha gente así, de esta manera, pasa de un momento a otro pensando que ya es todo. No, hermano, déjeme decirle, como explicaba nuestro hermano Cabrera en el simbolismo que decía de Hechos capítulo 2:38, es arrepentirse y el bautismo. Y luego el Señor perdona, ¿ok? Pero en el plan, hermano, de la salvación hay vamos a decir, 5 peldaños para poder llegar, hermano, al bautismo. Que el primero es oír, que se encuentra ahí en Romanos 10:17. El segundo es creer, según ahí en San Juan capítulo 3, versículo 16. El que creyere, hermano, en su corazón, dice el versículo San Juan 3:16, que es un versículo hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el segundo peldaño. El tercero es arrepentirse, que es nuestro tema. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 3, Hechos capítulo 3, versículo 19, y hay muchos más, pero solamente para que usted entienda, hermano, cómo va uno perfeccionando para llegar, hermano, hasta el bautismo, que también es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. Después es la confesión, según ahí Mateo capítulo 10, versículo 32, y Romanos 10:10. Y por último, hermano, llegamos al momento del bautismo, que es un versículo, hermano, que nosotros como unicitarios del nombre de Jesús, hermano, entendemos que fue, hermano, no en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino que allí especifica claramente, allí en Hechos 2:38, hermano, y en el 22:16, el bautismo, hermano, como Dios nos enseñó en la palabra de Dios. Eso es perfeccionar, hermano. Eso es enseñanza de la palabra de Dios. Eso es aquilatar. Tenemos que ir, hermano, de nivel en nivel en nivel, que da a entender, hermano, aleluya, que vamos en un crecimiento espiritual. Y eso es lo que nos va a llevar, hermano, a un día a cerrar, hermano, ese ciclo de perfección en el nombre de Jesús. Quiero que nuestro hermano pastor Marvel Abeldaño está por ahí, hermano. Yo le invité también para que él nos cerrara, hermano, con una pregunta que inició hace 3 semanas, hermano Pastor Cabrera, donde uno de los oyentes, hermano, envió una pregunta. Y este momento, pues vamos a dejar a mi hermano Marvel con ese paquete de bendición para que nos ayude a entender este propósito tan hermoso, hermano, que es el arrepentimiento, ir a la perfección en las cosas de Dios. Es lo que nos enseña Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Tenemos que ir a la perfección. Hermano Pastor Marvel, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Buenas noches a todos los hermanos de Guardianes.
Hay una pregunta que nos pusieron y quiero tomar solamente, yo te diría el comienzo de lo que sería una larga charla y conversación con las personas que si quieren saber si sus pecados han sido perdonados. Hay una única forma de saber que los pecados son perdonados y una sola fórmula en la Biblia en la que los pecados son perdonados. Hemos estado hablando de arrepentimiento. El arrepentimiento solo es el paso a lo que la Biblia llama la muerte. El arrepentimiento representa la muerte, pero lo que interesa saber a esta persona si sus pecados han sido perdonados. Bueno, si usted ya está arrepentida, ya no quiere seguir viviendo la vida de pecado, una vida entregada a la carne, una vida en la seducción de este mundo, de todos los concupiscencias y deleites de la carne y del mundo, pues lo que sigue es nacer de nuevo. Entonces, el arrepentimiento es muerte, pero el nuevo nacimiento en agua es la sepultura. Entonces, la forma correcta de sepultar a alguien es a través del bautismo en agua. Ahora, muchos se han bautizado y dirán, bueno, yo ya me bauticé de niño, mis pecados ya fueron perdonados, pues no hay ningún niño bautizado en la Biblia. Y la única verdad que está en la palabra de Dios acerca del perdón de los pecados comienza en Hechos 2:38. Hay más, pero ese es el comienzo. Dice así la palabra de Dios, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si usted se va a la Biblia y si el fundamento de su fe está en la palabra de Dios, usted va a reconocer que la Biblia enseña que el perdón de pecados es cuando se invoca el nombre de Jesús al momento del bautismo. Si usted no tiene el nombre de Jesús o no se invoca el nombre de Jesús al momento de ser bautizado, sus pecados no son perdonados. Y si usted se bautiza, oiga hermano, pero yo no sé, a mí me bautizaron de otra forma, pero no mencionaron el nombre de Jesús al momento del bautismo y se bautizó ya consciente, entonces ese bautismo solamente es para arrepentimiento, pero no para perdón de pecados. Entonces, si usted quiere perdón de pecados, la única forma que la Biblia enseña de que son lavados los pecados es invocando el nombre del Señor Jesucristo. Allá en el inicio de la iglesia de los Filipos, cuando el carcelero se bautizó, él y toda su casa, bueno, le dijeron, cree tú y serás salvo tú y los de tu casa. Y los bautizaron. Entonces, este bautismo que el apóstol Pablo y Silas hicieron fue invocando el nombre de Jesús. La Biblia enseña que el nombre de Jesús es el único nombre que borra los pecados. Desde ahora, pues, levántate, bautízate en Hechos 22, verso 16. Así está escrito, y lo quiero leer para que usted vea que no estoy hablando nada más por mí mismo, sino que así lo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 22, el verso 16, dice así en el nombre de Jesús. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿y cuál es el nombre? Usted va a decir, bueno, la palabra de Dios está diciendo que Ananías fue con el apóstol, que nuestro apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, y Ananías le dijo, necesitas levantarte, necesitas bautizarte y lavar los pecados invocando el nombre. ¿Y qué nombre cree que le dijo Ananías? El que se le apareció en el camino. Entonces, el nombre del que se le apareció en el camino era Jesús, y ese nombre es el que tenía que ser invocado. En la Biblia menciona en Hechos capítulo 4, el verso 12, aleluya, bueno, el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere tener perdón de pecados, la única forma de obtener perdón de pecados es bautizándose. Después de haberse arrepentido, bautizarse en el nombre, invocando el nombre del Señor Jesús, porque el nombre de Jesús es lo que lava los pecados. Si a usted le interesa lavar sus pecados y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, lo que usted necesita es que alguien, acercarse a un pastor que crea el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres en el que hay perdón de pecados. Y esto es una gran verdad que está en la Biblia, y hay muchos ejemplos, pero la pregunta es sencilla, la respuesta es muy simple. ¿Quiere perdón de pecados? Bautícese invocando el nombre de Jesús, porque solo el nombre de Jesús lava
los pecados. Y si quieren, la próxima semana, el lunes, traemos más citas y seguimos ahondando en el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano Pastor Marvel. Gracias al Señor Jesucristo por su intervención, hermano Cabrera. Tenemos mucho que decir. Seguimos adelante en este tema de adelante a la perfección. Tenemos más puntos, hermano, a tratar. Nuestro siguiente tema será en la fe en Dios, hermano, importante. Déjeme dejarle un poquito de nuestra forma de pensar. Aleluya. Yo fui una persona, hermano, tradicionalmente, como los demás, hermano, ignorando lo que Dios era, lo que Dios es, hermano, y yo adoraba cualquier cosa que se me pusiera enfrente porque fui monaguillo de la iglesia popular, mas sin embargo, gracias a Dios, ahora tenemos una fe, hermano, basada no en el conocimiento de los hombres, sino en la palabra de Dios. Y queremos llevarlo, hermano, a este entendimiento. Más de algún hermano por ahí, algún consejo que podamos darle a través de la palabra de Dios. Hermano, estamos en el siglo XXI, pero déjeme decirle, aún todavía hay gente, hermano, hay gente que ignora, hay gente, hermano, que todavía su corazón está duro, hermano, y sigue tradiciones de hombres. Entonces, queremos, hermano, invitarle para que el Señor nos ayude a llevar esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Pastor Aveldaño, gracias, hermano. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Hermano Cabrera, hermano, si usted gusta, nos puede dirigir una oración. Será, hermano, para que esta palabra, esta enseñanza, estos versículos que hemos dado a la audiencia, hermano, sean de bendición. Muchos lo saben, hermano, pero queremos un poco más ayudar, ahondar a todos los oyentes que nos están llevando cada lunes en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano Pastor. Y así amén, dejamos también lugar a la hermana Denise, que gracias a Dios nos está apoyando. Esperamos que hayan preguntas. Si usted tiene preguntas, estamos abiertos a las preguntas. O si tiene observaciones o alguna contradicción, pues escríbanos o hágala a través del Facebook. Aquí nosotros estamos pendientes, ¿verdad? No somos soberbios. Nosotros vamos a aceptar y vamos a analizar su punto de vista. Padre, te damos gracias, Señor, por esta grande oportunidad que nos diste de estar enseñando tu palabra preciosa, Señor. Palabra que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, Señor. Instrúyenos conforme a tu voluntad, conforme a tu justicia, conforme a tu palabra, Señor. Permítenos apartar nuestra mentalidad, Señor. Permítenos apartar nuestra opinión, Señor, y permítenos tomar siempre tu palabra como una guía. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, pastores. Dios me le bendiga. Desde Calgary, Pastor Oscar Cabrera. Desde Saskatoon, nuestro hermano Juan Antonio López. Y desde Chiapas, Pastor Marvel. Bendición tenerles con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo en este precioso programa. Adelante y a la perfección. Les esperamos todos los lunes en este mismo horario.